Bueno, vamos a ver. Mi nombre es José Vicente Oliver, soy doctor ingeniero de montes, soy ingeniero técnico industrial y profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, concretamente del Departamento de Ingeniería Rural. Soy del interior de la provincia de Castellón, concretamente de Caudiel, comarca Alto Palancia, aunque he vivido más de 15 años fuera de España, concretamente por la señora que había antes, en Deutschland o en der Schweiz, en Alemania y en Suiza. Pero bueno, voy a empezar a comentaros o a reflexionar entre todos nosotros, los que estamos aquí, que somos del interior de la Comunitat Valenciana, del País Valencià. Vamos a ver hasta dónde hemos llegado en este mundo, no solamente forestal, aunque yo vengo obviamente del tema forestal, sino realmente de la realidad agroforestal del interior de nuestra comunidad. También os avanzo que soy actualmente presidente de la Plataforma Forestal Valenciana, una plataforma civil, de la sociedad civil, que, bueno, que hemos conseguido, seguramente alguno de vosotros lo sabrá, algunos logros yo creo que modestamente importantes durante los últimos 2 años. He titulado la charla de hoy "Y después de los incendios", que es cuando realmente el mundo forestal aparece, ¿no?, en la opinión pública, en ese 80 y tantos % de personas que viven abocados a la costa en ese territorio tan desvertebrado como tenemos aquí, y solamente se acuerdan realmente de los ecosistemas forestales o incluso del mundo del interior cuando tenemos alguna catástrofe, como tuvimos hace 2 veranos, como bien sabéis, en este caso en el interior de la provincia de Valencia. Por lo tanto, yo quería empezar con una imagen. No sé si conocéis este pueblo. Es el pueblo de Dosaguas, Olla de Buñol, en la primavera del 2012. Esto es Dosaguas, justo después del incendio, del famoso incendio de Cortes de Pallars, que luego sabéis que enganchó con el siguiente de Andilla y que se llevaron 50.000 hectáreas de monte en llamas en apenas 3 días. Yo creo que todos recordáis aquella catástrofe. Bueno, parece ser que allí se intervino con fuerzas de extinción, hubo mucho jaleo, ¿no?, aquellos últimos días de junio y a principios de julio y todo el follón. Pero bueno, aquí siguen viviendo personas y sigue habiendo una actividad, o debería de haber una actividad. Por lo tanto, el mundo forestal aparece y desaparece en función de esas catástrofes, ¿no?, que se van produciendo. Y las causas de que hemos llegado hasta aquí. ¿Por qué hemos tenido esas catástrofes realmente durante muchos años? La climatología, bueno, quizá alguna cosa positiva nos ha salvado de ellas, pero realmente en 2012 explotó, como volverá a explotar no dentro de mucho. Primera causa, desde luego un éxodo rural y un abandono generalizado de la gestión forestal. Hemos pasado de hace 40, 50 años tener una serie de ingresos, aunque fueran complementarios, del mundo y de los recursos y productos forestales, es decir, ingresos, aunque fueran pocos, a tener coste, a tener gasto. Por otra parte, el famoso cambio climático, ¿no? Hay gente que todavía no se lo cree, ¿no? Pero sí que estamos realmente viendo, y eso son cuestiones totalmente, bueno, que no podemos ya poner en tela de juicio, donde realmente tenemos veranos mucho más calientes, veranos tórridos, y lo que es más peligroso para los ecosistemas forestales, inviernos mucho más secos. Y eso sí que lo notamos, por ejemplo, este invierno ha sido bueno, pero el anterior, como recordaréis, fue una verdadera catástrofe. Desde diferentes investigadores, yo creo que aquí estamos todos de acuerdo, el índice de verano seco, fundamentalmente, nos lleva, obviamente, a lo que son los grandes incendios forestales. Podemos hablar de la ecología del fuego, podemos hablar que en el mundo mediterráneo estamos adaptados, nuestras especies son resilientes a la propagación del fuego, pero lo que no nos podemos permitir es que se nos vayan 50.000 hectáreas en un fuego. Eso es lo que obviamente no podemos hacer. Porque los perjuicios de estos incendios no son solo medioambientales, sino también son socioeconómicos. Y la población urbanita que tenemos en esta comunidad, que obviamente es la mayoría, percibe de una forma, yo creo que ya bastante clara, lo que son los perjuicios medioambientales, pero no percibe lo que son los perjuicios socioeconómicos. Os lo voy a poner en el ejemplo de estos 2 últimos grandes incendios del 2012, donde se quemaron 50.000 hectáreas, fue obviamente un desastre ecológico, pero como digo, una gran pérdida de capacidad, potencialidad social y económica en estos pueblos que fueron afectados.
Los montes valencianos deberían darnos una serie de beneficios directos e indirectos en la economía local y deberían de darnos una serie de productos y servicios sin precio de mercado, obviamente. Por lo tanto, a la hora de cuantificar cuáles son los perjuicios económicos y sociales que tenemos después de este tipo de catástrofes, tenemos un problema fundamental, que tenemos un problema de cuantificar económicamente cuáles son esos servicios que realmente el monte nos presta a todos, ¿no? Y ahí, cuando tiramos de ejercicio de cuantificar perjuicios, vemos que siempre estamos infravalorando. Vamos a ver, durante muchos años esos perjuicios se proyectan. No solamente es que tengamos un perjuicio directamente en un año, una mala cosecha puede ser un perjuicio anual. Un incendio forestal, obviamente, es un perjuicio que nos arrastra durante muchos años, hasta que volvemos a tener esa masa. 5 son los ejes en los que podemos cuantificar ese tipo de perjuicios. Por una parte, la pérdida de biodiversidad, flora y fauna, obviamente. Por otra parte, la erosión y desertificación, la emisión de carbono y la contribución al cambio climático, la pérdida de recursos madereros, bioenergéticos o de otro tipo de recursos forestales. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a intentar cuantificar esos 50.000 hectáreas que se nos fueron, cuánto realmente en dinero, también en empleo, pero en dinero, cuánto nos ha supuesto. Fijaos, la pérdida de biodiversidad es muy difícil, ¿no? La devastación de ecosistemas forestales es una pérdida de biodiversidad en flora y fauna. ¿Qué podemos a lo mejor analizar ahí? Fijaos, un ejemplo muy clarito. El impacto directo de la actividad cinegética, de la caza. ¿Vale? Estamos calculando que en esas 50.000 hectáreas dejamos de ingresar más de 1 millón de euros al año. Bueno, eso es dinero. Seguimos. Erosión y desertificación. Es muy difícil también estimar y el impacto directo sobre la calidad y los ciclos del agua, ¿no? A corto y medio plazo, pero realmente tenemos agua de calidad si tenemos montes de calidad. Si no, va a ser difícil, ¿no? Tener agua de calidad. Bien, sabemos que el aumento del agua escurrida respecto a la infiltrada, pues el agua tendrá peor calidad y arrastrará suelo fértil por lluvias torrenciales. Simplemente cuantificando con un mínimo impacto sobre el total de litros que se consumen tanto en agricultura como en consumo doméstico o consumo industrial, podríamos ver realmente que son datos espeluznantes. Si hablamos de emisión de carbono a la atmósfera, el efecto directo de los dos incendios y la posterior pudrición de la madera, si es que no se sacó, porque en muchos sitios no se ha sacado todavía, de los montes, pues eso nos llevó a una emisión total en esos 4 o 5 días de aproximadamente 2,5 millones de toneladas de carbono. Eso es más que la emisión anual de toda la Comunidad Valenciana en todos sus sectores económicos, en industria, en transporte y en consumo. Por lo tanto, en 3 o 4 días emitimos más que toda la actividad que hacemos, pues 5 millones y pico de personas. Si eso lo ponemos en valor, sabéis que hoy en día la tonelada de carbono tiene un mercado en la Bolsa de Chicago, pues fijaos, también serían millones de euros. Imaginaos que en vez de pegar de fuego, o sea que en vez de irnos todos los montes en llamas, todo eso que al final hemos perdido lo hubiéramos puesto en valor, por ejemplo, en aprovechamiento bioenergético. Bueno, pues la biomasa que existía en esos montes, por su poder calorífico, equivaldría más o menos a unos 500 a 600 millones de litros de diésel. Bueno, eso es fácil, ¿no? Un litro de diésel más o menos 1 euro, pues ya estamos hablando de 500 o 600 millones de euros, el valor simplemente energético potencial que tenían esas masas. El potencial maderable. Se perdieron aproximadamente 250.000 metros cúbicos de madera para sierra, para tableros. Eso es un valor añadido bruto de aproximadamente unos 50 millones de euros. Eso cualquier carpintería, pequeño aserradero, cualquier industria local lo sabe. El potencial maderable de nuestros montes, pues aproximadamente un 20% del consumo anual de madera industrial en la Comunidad Valenciana se nos fue en esos incendios. ¿Eso es un potencial de empleo y riqueza? Pues fijaos, sabéis que el sector de la madera del mueble, aunque ha caído, es un sector clave en la economía valenciana, alicantina, castellonense. Y bueno, es la materia prima más o menos que afectaría proporcionalmente a unos 3.000 empleos directos. Y en un sector de primera transformación, de una transformación no muy avanzada, obviamente el impacto de la materia prima sobre la cuenta de negocios es fundamental y sobre el empleo también.
Es decir, la pérdida de la masa forestal no solamente es un desastre ecológico, es un desastre social y es un desastre económico. ¿Y esa situación actual es derivada de qué? Fundamentalmente de una falta de gestión y una actividad socioeconómica en el sector forestal valenciano. Tenemos una falta de gestión forestal manifiesta. Después de 30 años de competencias autonómicas, las cosas han ido claramente a peor. ¿Es la causa directa de los incendios? Sí. Tenemos masas regeneradas normalmente de forma natural que no han sido nunca aclaradas, nunca intervenidas. Tenemos terrenos agrícolas marginales o abandonados que han sido invadidos totalmente por como bien sabéis, por los montes, ¿no? Datos. Cada año tenemos 3.000 hectáreas más de monte en la Comunidad Valenciana, a pesar de los incendios. Gente que no se lo cree, las estadísticas están ahí. Ahora, ¿qué tipo de monte tenemos? Un monte esperando el incendio como el que espera, el que espera Dios, ¿no? Hace falta una educación ambiental. ¿Por qué? Porque vemos que los incendios cada vez son más causados por las negligencias. ¿Bien? Y con las condiciones que se han dado en estos incendios, una correcta gestión forestal, eso sí, por sí sola, no podría ser capaz de frenarlos. Ojo, no solamente una buena gestión puede salvaguardarnos de los incendios. Es una herramienta más, pero no es la única. Aquí tenemos lo que llamamos desde la plataforma forestal el paradigma forestal valenciano, que viene condicionado por el abandono de la actividad agraria y forestal en el interior de la Comunidad Valenciana desde mediados del siglo XX, como todos sabemos. Y sí que estamos viendo ya, porque el horizonte temporal nos permite, con datos, observar y demostrar que tenemos ciclos de entre 15 y 20 años entre grandes incendios. Y eso coincide perfectamente con la superdensificación de la masa forestal. Fijaos, repoblaciones de los años 70, 60, 70. ¿Cuándo se quemaron? Fundamentalmente, muchas de ellas se quemaron en los 90. ¿Vale? Regeneración natural a partir de esos incendios. Sabéis que sobre todo el pino carrasco regenera fantásticamente. ¿Cuándo se han quemado? Ahora. Es decir, tenemos ciclos más o menos constantes de unos 20 años. Allí donde el monte regenerado, lo que llamamos Monte Bravo, necesita ser aclarado para poder desarrollarse a un bosque clímax, a un arbolado, a un fustal total. Y esa es una intervención que tenemos que hacer sí o sí. Esa es la mejor prevención de incendios que podemos hacer. Las causas que nos han llevado a este abandono total, pues desde luego es primero una superficie forestal y propiedad descompensada y no reconocida. Si estamos hablando de problema de minifundismo en la gestión agrícola, imaginaos el problema de minifundismo en la gestión forestal. Pérdida de empleo y riqueza, con una desvertebración socioeconómica y territorial del sector forestal clarísima. Somos una excepción, no somos el ejemplo de monte Mediterráneo. No tenemos otra región, comunidad, llamadle como queráis, donde haya una desvertebración tan clara entre costa y territorio del interior. Murcia tiene pueblos grandes en el interior, Cataluña tiene ciudades y pueblos rurales, nosotros no, nosotros prácticamente no tenemos. Una falta de política y estrategia forestal, una legislación a todas luces excesiva y contradictoria muchas veces, intenta ser proteccionista y muchas veces no lo es. Desproporcionado coste administrativo, yo creo que eso es fundamental, sucede en el mundo agrícola, pero yo creo que en el mundo forestal es muy claro. Una falta de recursos en prevención de incendios y una incapacidad manifiesta de la administración autonómica de la gestión de su propio patrimonio, que es el de todos. Que un propietario privado no gestione su monte, pues a lo mejor hay unas causas, o habrá que darle algún incentivo, o habrá que generar una serie de demandas o cadenas de valor, o mercado, al fin y al cabo. Pero que nuestra propia administración no gestione y haya dejado de gestionar aquello que estaba gestionado, que es de todos, yo creo que esto es mucho más grave. Esa superficie forestal y propiedad descompensada y no reconocida, pues la superficie forestal ocupa ya casi un 60% del territorio. Estamos en un 57 y pico % del territorio de la Comunidad Valenciana. Somos la media, para que os hagáis una idea, la media española es un 40 y tantos %, la media europea un 30 y tantos % de la superficie. Nosotros tenemos mucha superficie forestal. ¿Qué quiere decir? La política no debe de ir orientada a ganar cada vez más superficie forestal, sino a mejorar, obviamente, aquella que tenemos. Los propietarios privados, el monte, la Comunidad Valenciana, el 65% es privado
el 30% es municipal y el 5% es de la administración autonómica. Con diferencia realmente según las provincias. Aquí en la provincia de Alicante tenemos mucho monte privado y mucho monte de la Generalitat, relativamente. Tenemos menos monte municipal. La provincia de Valencia tiene mucho monte municipal y la provincia de Alicante es prácticamente toda privada. Es decir, hay diferencias, pero la media que sale es esa. Esos propietarios privados no están reconocidos por la administración y, ojo, tampoco por la sociedad. Si yo entro en un campo, yo soy propietario agrícola y soy propietario forestal. Los propietarios forestales, todos somos propietarios agrícolas. Los propietarios agrícolas, algunos son propietarios forestales y otros no, ¿vale? Pero todo el mundo que tiene una finca agrícola sabe que es de alguien cuando va paseando por un camino. ¿El monte de quién es? ¿De todos? Ojo. Pérdida de empleo y riqueza. El sector forestal ha dejado de ser un generador activo de empleo y riqueza para muchos pueblos del interior. Los propietarios privados y municipales son los más interesados en conservar sus recursos forestales. Al final, el fijar esas rentas que han recibido de sus padres para pasárselas a sus hijos. Eso ha sido así durante generaciones y generaciones. Sin renta no hay gestión forestal. Es decir, no podemos intentar simplemente con subvenciones, no hacer el error que a lo mejor se han hecho en otros sectores hermanos, de intentar que esto lo podamos solventar con subvenciones públicas, porque eso no hay nadie que lo aguante. Y aunque fuéramos Finlandia, ni ningún país totalmente henchido de dinero en arcas públicas, no podríamos soportarlo. Ya, esto no es nuevo, esto se definió de una forma muy clara en el 1713 por von Karlovich. Sin renta no puede haber gestión forestal sostenible. Por lo tanto, tenemos que romper esa desvertebración económica y social y territorial del sector forestal. No podemos mantener una industria que absorbe del orden de unos 3 a 4 millones de metros cúbicos de madera y en nuestros montes no cortar más que 20.000 el mejor año. Si aquí el tema del coste cero o de los balances de carbono, que yo creo que eso también es muy importante, el tema de la agricultura ecológica, en el mundo forestal obviamente también, porque los volúmenes son mucho más grandes, imaginaos aquí la descompensación que hay. La falta de política y estrategia forestal, que ya no es una falta de política forestal, es una falta de desarrollo rural en general. Pocas políticas activas derivadas de una estrategia forestal, muy bajo índice de gestión, llevan a un desaliento, abandono y al despoblamiento rural y desde luego un aumento de los grandes incendios forestales. Es un círculo vicioso en el que entramos a partir de los años 60-70. ¿Qué hemos hecho desde las administraciones públicas? ¿Qué han hecho desde las administraciones públicas? Crear mucha legislación, eso es fácil, ahí no hace falta salir del despacho, se pueden hacer muchas leyes, muchos decretos, muchas figuras y muchos trámites administrativos. Bueno, desde luego cualquiera, y estamos hablando aquí de emprendimiento en el sector rural o en el mundo rural, cualquiera que hayamos pasado por un proceso de generación de una empresa, y más si estamos en un parque natural, o más si estamos en un LIC, o estamos en una cepa, o estamos en cualquier tipo de figura de protección, sabemos que obviamente no hay ningún sentido. Antes yo creo que Mónica ponía un ejemplo muy claro, ¿no?, de los caminos y las cabras y la paja. Pues esto se repite constantemente. Hay una legislación excesivamente proteccionista, nada efectiva desde el punto de vista de protección, antes hemos oído algún ejemplo, todos lo sabemos, lastrando la gestión del propietario e impidiendo el establecimiento de una economía ligada realmente a este sector. Por otra parte, nos hemos encontrado en algunos proyectos de emprendimiento a nivel forestal o a nivel agroforestal, en constitución de fincas de plantas aromáticas y medicinales, en encinas truferas, en diferentes tipos de aprovechamientos, donde coexisten hasta 8 figuras de protección sobre un mismo territorio. Yo recuerdo claramente al alcalde de Andilla, después del incendio me decía, mira, yo en el término municipal tengo las 8 figuras de protección y ninguna me ha salvado de que todo mi término esté totalmente arrasado. Cada una de esas figuras tiene normativa y procesos administrativos diferentes. Bueno, os he puesto el dibujo de Forjas porque me parece espectacular. Eso es lo que sucede realmente. De agricultura a medio ambiente a justicia, de justicia a otra parte de agricultura, luego a la Diputación, ¿no? Y así vamos de un sitio a otro. Desproporcionado coste administrativo. Excesivo coste del servicio de vigilancia y control
a propietarios privados y municipales por parte de la Administración. Nos hemos gastado muchísimo dinero en controlar a alguien que no hacía nada. Y encima, ¿por qué? Porque se ha vendido socialmente de que eran los agresores de ese medio, de que la gente que vivíamos en el interior éramos los agresores del medio que nos circunda, es decir, sin sentido. Un excesivo coste de las actuaciones forestales por empresas públicas. Empresas públicas que realmente, y lo quiero decir aquí así de fácil, no sé para qué han servido a nivel de gestión forestal. A otros niveles no lo sé porque no lo puedo valorar, pero aquí sí que lo puedo decir. Una falta de impulso y ayuda a la gestión forestal subsidiaria a nivel local. Las demarcaciones forestales, las guarderías forestales en cada una de las comarcas, en cada una de las zonas forestales. Los servicios territoriales están en Alicante, o en Valencia, o en Castellón. Las demarcaciones forestales se han mermado mucho. No hay personal forestal en el territorio. Muchos en las ciudades, pocos en el territorio. Falta de recursos en prevención de incendios. Yo creo que esto es un dato que para aquellos que no lo hayáis visto nunca os va a interesar. Aproximadamente la Generalitat Valenciana cuenta con unos presupuestos de unos 100 millones de euros al año, e incluso con los recortes, aquí se ha recortado muy poquito, en extinción. Es decir, tenemos unos medios aéreos, unas brigadas, unos equipos de emergencia que son realmente espectaculares, muy bien formados, mucha tecnología. Estamos dando formación al Servicio Forestal de California. Estamos dando, es decir, somos espectaculares en extinción de incendios. Pero ante eso tenemos menos de 5 millones de euros en prevención. Es decir, yo siempre pongo el símil médico. ¿A quién se le ocurriría, a qué político, haciendo política sanitaria, se le ocurriría meter, pues eso, 20 veces más de presupuestos a quirófanos que a centros de asistencia primaria? ¿Tiene algún sentido? Pues aquí esto es lo que sucede, que obviamente cuando hay un incendio, al político se le valora por cuántos aviones y qué medios son los que mete. Pero todo el trabajo oscuro que hay detrás de prevención, eso no se valora. Y esto quizá de todos estos males, el que más me duele personalmente, o el que más nos duele desde la plataforma, quizás sea este, es la incapacidad manifiesta que tiene la propia Administración en gestionar el patrimonio público que es de todos. No estoy hablando de los montes privados, ni incluso estoy hablando de los montes municipales que tienen una función más social, sino de aquellos montes que son eran propiedad del Estado, ahora son propiedad de las comunidades autónomas, en este caso de la Generalitat Valenciana, y que realmente es el patrimonio a conservar, porque son los mejores ecosistemas que tenemos. No hay recursos disponibles, o los recursos que han habido no se han destinado en proyectos de gestión forestal durante los últimos 25 años. Con el extinto ICONA, fijaos, si ha llovido, el 65%, justo antes del traspaso de las competencias, el 65% de la superficie forestal de los montes de utilidad pública tenían un plan de gestión sostenible de sus recursos, de aprovechamiento de sus recursos. Ahora nos quedan 3.000 hectáreas en Sinarcas, 10 o 12.000 en Menguera y poco más. Es decir, mucho menos de un 1%. Lo hemos dejado morir. El triste resultado, como digo, yo soy generoso, siempre digo menos de un 5% de montes de utilidad pública gestionados o con un plan de ordenación. Si realmente la Administración tiene que ser ejemplo, tractor de gestión forestal sostenible, en la Comunidad Valenciana no se ha hecho durante los últimos 30 o 25, 30 años. ¿Qué tenemos que hacer a partir de ahora? Bueno, esto es parece, digo, este hombre ha venido aquí a decirnos que esto es una catástrofe total. No, señores, aquí hay una oportunidad muy, muy grande. Y no solamente lo decimos nosotros, nos lo dicen claramente desde todos los estamentos a nivel europeo, a nivel de otros países de nuestro entorno y de otras regiones de nuestro entorno. No hace falta irse muy lejos para ver ejemplos muy, muy buenos. ¿Qué tenemos que hacer a partir de ahora? Nosotros nos hemos cansado de esperar a los políticos. Hace ya mucho tiempo creamos al principio un foro forestal. Foro forestal, FOFO, nos salía un poco raro. Al final de ese foro forestal, hace 2 años, constituimos lo que llamamos la Plataforma Forestal Valenciana. Plataforma Forestal Valenciana, que es, al fin y al cabo, una actividad que surge de la sociedad civil que estamos inmersos en este sector.
¿Quiénes somos? Pues actualmente somos 34, aquí solamente aparecen 31, 34 asociaciones de todo tipo. Tenemos desde asociaciones de propietarios privados forestales, asociaciones de propietarios municipales, colegios profesionales, asociaciones profesionales de todo tipo, de agentes forestales, de agentes medioambientales, cámaras de comercio, universidades, sindicatos agrarios, centros de formación, centros de investigación, ONGs. Como veis, actualmente tenemos todo tipo de actores que tienen que ver con este sector. ¿Es difícil entenderse? Sí, es difícil entenderse, pero hemos llegado a una máxima. Esto es como los 10 mandamientos se reducen a uno. No entendemos la gestión forestal sin protección, como tampoco entendemos la protección de los montes sin la gestión. Son dos cosas que obviamente tienen que ir de la mano. Bajo esa premisa podemos trabajar y podemos decirle a aquellos que nos van a decidir durante los próximos años qué es lo que tienen que hacer. Y a eso nos hemos dedicado. No esperamos que nos digan nada, queremos decidirlo nosotros. De este círculo vicioso en el que hemos pasado de una falta de política forestal eficaz en la Comunidad Valenciana a un escenario actual del medio natural, donde tenemos un abandono generalizado de la actividad, no solamente forestal, sino agrícola. Uno de los principales daños que tenemos es la continuidad de la masa forestal. Esas masías que hablábamos antes, que se han perdido prácticamente todas, que se han revegetado de una forma totalmente descontrolada. ¿Qué mejor cortafuegos que un mosaico donde tengamos algún tipo de actividad de esas 10 a 40 hectáreas, de esas masías pequeñas que tenemos salpimentadas por todo el interior de la Comunidad Valenciana? Eso nos ha llevado, obviamente, a los grandes incendios. De ese círculo vicioso necesitamos hacerlo en un círculo virtuoso, pasar a un círculo virtuoso. Pero aquí tenemos que hablar de algo más importante. Tenemos que hablar de política, de actividad de sector y de conservación y gestión. Es decir, tenemos que hablar de sector. Y no podemos estar siempre hablando del monte como el medio ambiente y como la biodiversidad, que es muy importante y es la base de todo. Pero es un sector económico, un sector social y económico. Por eso, desde la plataforma hemos planteado unos objetivos operativos consensuados por todo este tipo de actores que habéis visto. No es fácil que todo el mundo lleguemos a firmar un documento en el cual ponemos 6 puntos básicos que quiero reflexionar sobre ellos. Ese es el modelo de gestión que queremos. Primero, hay que reconocer desde la Administración al propietario forestal. El monte tiene dueño, sea un propietario privado o sea un ayuntamiento, pero tiene dueño. Es necesario otorgar protagonismo y responsabilidad a la gestión subsidiaria a los propietarios forestales, tanto privados como municipales. Es la famosa teoría Kielbasa. Es decir, no podemos esperar que nos gestionen los montes desde un despacho de Valencia. Eso es imposible. El que mejor sabe qué es lo que tiene que hacer en su monte es el propietario, sea un ayuntamiento o sea un propietario privado. Necesitamos incrementar los planes de gestión. En los montes de la Generalitat, lo que decíamos antes, como el peor de los males. Si hay dinero público, metámoslo primero en conservar aquello que es de todos. Por lo tanto, establezcamos planes de gestión forestal sostenible en nuestro monte y público. Y si no lo hemos podido hacer porque nos hemos gastado el dinero en otras cosas, en muchas otras cosas, y sabéis, de empresas públicas a nivel de la comunidad y a nivel, en el caso de Valencia, de la Diputación, bueno, pues habrá que a lo mejor contar con posibilidades de cooperación público-privada. No es el mejor modelo la gestión privada del patrimonio público. No es el mejor modelo, pero si no hay nada y se lo han llevado, a lo mejor sea la única solución. Hay que pensar, no hay que cegarse a pensar en escenarios de este tipo. Y la ejecución de la obra forestal, la ejecución de los trabajos en esos montes públicos debería de recaer en empresas locales, cosa que no está ocurriendo, porque la mayoría de las empresas que están trabajando a lo mejor vienen de fuera, de Andalucía, de Castilla-La Mancha o de otro país. La simplificación de la legislación, que es demasiado intervencionista. Parece que todos seamos muy malos. No se fían de nosotros. No se fían del propietario forestal. Eso es muy duro. Es como si en agricultura los de la microviña no se fiaran de que hagáis un buen vino o plantéis unas buenas viñas.
Pero si tú eres el primer interesado en hacerlo bien, ¿quién te va a decir mejor que tú cómo hacer las cosas? Los propietarios privados y municipales no son los agresores del medio, es el que ha permitido, son los que han permitido que el territorio haya llegado hasta ahora en las circunstancias que están. Un aumento de la eficacia de los escasos recursos públicos. Estamos en un momento de recortes y de absolutamente optimización de recursos. Hay que priorizar y externalizar servicios, desarrollar empresas forestales que generen empleo en los municipios del interior, en detrimento de la claramente ineficiente empresa pública. O por lo menos reconvertir esa empresa pública a que gestione realmente bien los montes públicos, que son de todos. Favorecer desde la Administración los proyectos de emprendimiento en el sector forestal, simplificando los procesos administrativos, estableciendo, por ejemplo, también pagos en especie. Un reto que tenemos en la Comunidad Valenciana, pero que tenemos en todo el monte Mediterráneo, que es fundamental, poner en valor los servicios ambientales, de los que se beneficia toda la sociedad, sin que revierta compensación económica alguna en el propietario. Todo el mundo disfruta del monte, pero nadie quiere pagar por él. Todo el mundo respira aire limpio, todo el mundo bebe agua, todo el mundo ve que nuestros balances de carbono son positivos, están bien, porque nuestro monte crece. ¿Vale? Pero ¿quién está dispuesto a pagar por ello? Por lo tanto, estos servicios tienen que ser cuantificables y tienen que tener estructuras de mercado para que compensen realmente al propietario privado municipal que hace las cosas bien, que gestiona bien sus montes. El desarrollo forestal en el marco de una nueva política agraria común en la Unión Europea. Con la nueva política agraria común, el espacio forestal crece en importancia. A nosotros nos viene muy bien, porque realmente los resultados que hemos conseguido son bastante interesantes en cuanto a incidir en proyectos o en oportunidades. Pago verde en Red Natura 2000, cultivos energéticos, recuperación de campos de cultivo en enclavados forestales por su acción preventiva frente a incendios, antiguas masías, etc. Es decir, todo esto ya viene en el reglamento, por ejemplo, de los planes de desarrollo rural, que viene desde Bruselas. No ha sido más que transponer esto a lo que es la realidad de la Comunidad Valenciana. Resultado, los PDR, los planes de desarrollo rural de 2014-2020, que empezarán a financiarse, empezará a subir en el 2016, entre unas cosas y otras, pero hemos multiplicado por 20 los presupuestos para el mundo forestal en un momento donde estábamos todos recortando. Eso es uno de los resultados que hemos conseguido desde la presión de la sociedad civil forestal ante la administración pública. Y desde luego el último punto es el desarrollo de proyectos empresariales de base forestal. El desarrollo de nuevos proyectos industriales de base forestal en la Comunidad Valenciana. Industriales en el sentido anglosajón, empresarial. Aquí no estamos hablando de grandes chimeneas ni de grandes estructuras industriales, sino de pequeñas unidades de transformación y dotación de valor añadido de productos forestales. Desde lo que es la bioenergía, biocombustibles sólidos y aprovechamiento térmico a nivel local industrial, es decir, aquellos restos que produzcan en nuestros montes, los podemos transformar perfectamente en energía térmica a nivel local. No venderlos a Italia, transformarlos aquí. Si no, el balance de carbono se nos va todo, es una tontería. Cultivos energéticos o cultivos de crecimiento rápido para uso energético o maderable. Hemos visto los éxitos de los cultivos truferos y la transformación agroalimentaria. Las plantas aromáticas y medicinales para industria cosmética, farmacéutica y alimentaria. El aprovechamiento de nuestros recursos maderables para productos de valor añadido en el mundo del envase, del embalaje. La construcción sostenible en madera. Eficiencia energética. Mueble, carpintería industrializada. Sectores muy nuestros. No los podemos dejar caer. Y desde luego también el corcho. Es un tema muy pequeñito en Espadán, pero que hay que aguantarlo y hay que ayudar. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues sin prisa, pero sin pausa. Y desde luego haciendo más con menos. Es posible, claro que es posible. Con reformas legislativas y administrativas. Cambiar subvención por inversión productiva, lo hemos oído toda esta mañana. ¿Cuántos de los ejemplos buenos que hemos tenido piden más subvención? Hombre, si me dan dinero bien, pero no lo estáis pidiendo. Lo que queréis es que os dejen trabajar, que os permitan realmente funcionar, vender. Crear una sinergia entre políticas de desarrollo rural y política forestal, porque van totalmente unidas, como existe a nivel nacional o en otras comunidades. Y desde luego lo que hemos propuesto desde la sociedad civil es un plan de empleo forestal, un plan de choque de empleo forestal 2015-2020.
Reformas legislativas y administrativas, propietarios privados y públicos como actores principales. Tenemos que redefinir el papel de la Generalitat. Hay que diferenciar entre legislador y gestor. Si estamos haciendo lo mismo, estamos pisando competencias de la gente. Redefinir el papel de la empresa pública. Vamos, no hay que cerrarla, pero habrá que orientarla a que haga lo que debería de hacer. Y mayor colaboración público-privada en la gestión forestal, allí donde no lleguemos con el dinero público, obviamente. Inversión necesaria. Pues bueno, el PATFOR, el Plan de Acción Territorial Forestal, habla de unos 100 euros por hectárea y año, sin contar prevención ni extinción. La inversión de la Generalitat Valenciana es de 40 hectáreas por hectárea al año en montes de utilidad pública, que solamente es el 30% de la superficie forestal, pues de la Generalitat y los ayuntamientos. Estamos muy lejos. Nosotros no queremos este tipo de números, que son totalmente ilusorios, sino que realmente lo que pensamos es una inversión pública de unos 18 euros por hectárea al año directa a los propietarios públicos, es decir, a los ayuntamientos fundamentalmente, un apoyo a propietarios privados mediante incentivos de la gestión activa, es decir, no subvencionar porque hagas un plan de gestión, sino ayudarte si realmente has hecho tus trabajos bien. Y resultado, la reducción del presupuesto dedicado a prevención y extinción de incendios en casi 100 millones de euros al año. Podría ser mucho más efectivo con mucho menos dinero. Subsidiariedad, disculpad por el fallo, subsidiariedad y coordinación entre desarrollo rural y política forestal. El aprovechamiento de todo el potencial de la nueva PAC verde. El Gobierno de España ya lo hizo, el Gobierno Zapatero lo ha mantenido el Gobierno Rajoy, unió lo que era política de desarrollo rural con política forestal. Está en la misma dirección general. Aquí porque lo tenemos en consellerías diferentes. En gobernación, en extinción y prevención, y en medio ambiente, y luego desarrollo rural, en agricultura. La verdad es que no lo entendemos y creemos que debería haber una sinergia en cuanto al Plan de Acción Territorial Forestal Valenciano y la nueva programación de desarrollo rural, con los grupos de acción local encuadrados en las zonas del PATFOR, un enfoque líder de políticas ambientales y desarrollo rural de la Unión Europea, es decir, retomar aquello que se hizo bien en su tiempo y ajustándolo realmente al potencial que tiene este sector. Si vemos lo que son los distritos forestales que empieza a retomar el PATFOR, coinciden plenamente con lo que son zonas de gestión forestal y también zonas de actuación en proyectos forestales. La verdad es que no hace falta ser muy inteligente para saber dónde están realmente las zonas de potencialidad forestal de la Comunidad Valenciana. Y el Plan de Empleo Forestal, un apoyo a proyectos piloto tractores de nuevas cadenas de valor, áreas autóctonas, bioenergía, plantas aromáticas y medicinales, cultivos intensivos. Ya lo hemos anclado en los PDR. Y aquí lo que sí que hemos intentado hacer desde el punto de vista del sector forestal es no cometer errores pasados. No estamos pidiendo subvenciones de café para todos. Pedimos ayuda pública para proyectos tractores, proyectos que valgan la pena, lo que ya llamamos chocolate para algunos. ¿Por qué? Porque para eso tiene que estar el dinero público, para ayudar a aquellos proyectos empresariales que tengan riesgo, que sean innovadores. Porque claro, el capital privado no quiere riesgo. Ahí tiene que entrar el dinero público. Y si realmente funcionan, se replicarán en el territorio. Eso es lo que hace falta. Una simplificación administrativa para nuevos proyectos empresariales, como decíamos clarísimamente. Una formación especializada, veo mucha gente del SERVEZ o que está ayudada por el SERVEZ. Yo creo que en el mundo forestal tenemos todavía mucho que aprender para ser mucho más eficientes, mucho más eficaces y hay muchas posibilidades de trabajo. Y más de más I, desde luego, el IBACE, ¿no? Como nueva estructura de apoyo a la investigación y desarrollo. Sí, dentro incluso de los PDR hay una pequeña partida para investigación. Y desde luego, como digo, todo redundado en un plan de empleo forestal. Os pongo para terminar, y termino con ello, el ejemplo de un modelo que sí que está funcionando, como es en el caso de Enguera, ¿no? Enguera, en la Canal de Navarrés, un ejemplo de modelo de desarrollo sostenible a nivel local, donde empezamos con lo que era la gestión de los ciclos de carbono integrales. Esto es lo que nos dice la política comunitaria, lo que nos dice el protocolo de Kioto. Esto es un poco la base de cómo empezar a desarrollar un sistema. En este caso de biomasa, ¿vale? De forma de gestión integral, aprovechamiento tanto térmico como eléctrico, aunque eléctrico vino el ministro Soria y nos cortó las alas, pero bueno, por lo menos en la parte térmica sí que hemos ido avanzando. Al final de la película, lo pongo en inglés porque lo he demostrado, lo he presentado varias veces fuera,
Estas son las hectáreas que se están gestionando. Aproximadamente se extraen unas 30.000 toneladas al año, simplemente en puestos de trabajo, en lo que es trabajo de ingeniería de gabinete hay 3 puestos de trabajo, en empresas de aprovechamientos y trabajos forestales hay 16 puestos de trabajo, en transporte y logística tenemos 8 puestos de trabajo, en un sistema de clasificación de astilla más lo planificado, porque de aquí 11 sí que 6 son reales y 5 todavía no, y esta todavía no está en marcha, 9, que es la planta de pellets, 9 puestos de trabajo más. 47 puestos de trabajo directos en un pueblo como Enguera. Bueno, eso es la Ford de Almusaces. Un proyecto que está valorado como proyecto sostenible por medio, por ejemplo, de asociaciones ecologistas. Conclusiones y con ello termino. Dinamizamos y vertebramos un sector con gran potencialidad de empleo directo en zonas rurales. Mucha mano de obra es necesaria para este sector. Apoyar proyectos tractores, y les digo, subvención para aquello que valga la pena, no para todos. Y asegurar de forma sostenible los servicios ambientales de toda la sociedad en la Comunidad Valenciana. Y si queréis más información, en cualquier momento podéis contactar, porque nosotros tenemos un sistema de participación totalmente abierta a cualquiera que quiera aportar. Muchas gracias.